Ejercicio práctico 4. Proyecto de nivelación académica. En una columna rotulada como fecha de último pago al final de la tabla de la hoja de control. Para realizar cálculos correspondientes. En cuanto a la fecha de cuenta. Pues ingresamos fecha de último pago. Cortes externos. Y bueno, hacemos igual fórmula que es la fecha de compra más el número de cuotas, que son 2 por lo que es el mes 30 días, y esta es la fecha del último pago. Que deja calcular viáticos. Aquí ingresamos lo que son 20 pesos. Cambiamos el formato a moneda, símbolo, sí, decimales 2, aceptar. Bueno, ponemos marco. Y calcular las horas totales de viáticos realizados por en cada empleado. Las horas totales de viáticos por cada empleado. Bueno, pues tenemos que calcular el total de horas, que es lo que es desde la fecha de cuando llegó lo que es el empleado y la fecha que salió y las horas que realizó, que son la hora de llegada, la hora de salida, para pues poder calcular las horas totales. Así que usamos la fórmula y pues primero restamos lo que es la fecha de llegada a la de la salida, que es esta, menos esta. Pero como son operaciones separadas, tendré que hacerlo con paréntesis. Y esto mismo, que es una fecha que maneja en días, son 12 horas, no, perdón, 24 horas, cerramos paréntesis, más las horas que nos restan de lo que es la hora de llegada y la hora de salida. Entonces ponemos paréntesis, que sería esta, menos esta, cerramos paréntesis. Ok, entonces vale, ya es que por 24 y lo tenemos aquí, y pues simplemente arrastramos la misma fórmula todas las celdas y tenemos lo que es el total de horas realizadas, ¿no? Después dice calcular la columna de importe, tocando en cuenta que la cantidad de horas obtenidas y el precio es por hora establecido. O sea que son 20 monedas, 20 pesos, por así decirlo, es de una hora. Entonces queremos sacar lo que es el importe, es igual a este de aquí por 20, bueno, por esta celda, y para que se quede fija en esta celda lo que es el 20, pues pulsamos F4
enter. Ya tenemos el importe, solo lo arrastramos y ya, esto, para que no pase esto, simplemente pues damos doble clic que se ajuste y ya está lo que es la fórmula, que es esta celda de aquí por las 20, que es el importe. Bueno, pues calcular no importa. Ya, al final de la tabla, en la columna rotulada como código, se debe mostrar un código identificatorio para los empleados. No se formula de la siguiente manera. Bueno, primero, al final de la tabla, en una columna rotulada como código, hacemos código entonces. Ponemos código, aquí lo sombreamos y lo ponemos borde. Lo ajustamos. Y dice, se formará de la siguiente manera. Los dos primeros caracteres del apellido, o sea, tenemos que en esta celda tenemos que poner lo que es los primeros dos caracteres del apellido, que es en este caso SE, más los dos primeros caracteres de la dependencia, que son estos dos, que es B en este caso, y los dos últimos dígitos del número de cobro, o sea, los dos últimos que serían en este caso 0, o sea que en esta celda vamos a concatenar. Es una fórmula que te junta el texto en una sola celda. Se junta el texto de varias celdas en una sola. Bueno, pues como siempre iniciamos la fórmula con igual y usamos esa fórmula que es concatenar. Concatenar. Y tenemos la fórmula. Para abrir la fórmula, como aquí ya escribimos concatenar, abrimos la fórmula con un paréntesis, como siempre. Y ahora sí nos muestra la opción que es seleccionar el texto 1, que es el apellido. Si lo selecciono así, me va a seleccionar todo el texto, que es Seyanes. Y no queremos eso, queremos los dos primeros caracteres. Para hacer esto, debemos iniciar con otra fórmula llamada izquierda. ¿Por qué izquierda? Porque queremos que seleccione los dos primeros caracteres iniciando desde la izquierda. O sea que si pongo izquierda va a contar los caracteres desde la izquierda. Si pongo 2 va a contar desde la izquierda los primeros dos caracteres, que es S. Entonces, como aquí mismo dice, ponemos izquierda, abrimos la fórmula y ahora sí nos da lo que es el texto. Seleccionamos el texto que queremos, en este caso Seyanes, seguido de una coma y después el número de caracteres que queremos que empiece a contar desde la izquierda. Entonces ponemos que son los primeros dos dígitos y cerramos la fórmula. Y como vemos, cerrando la fórmula, si no la cierro, sigo en la fórmula que es izquierda. Cerrándola me lleva a concatenar. Entonces, como aquí dice, tenemos el texto 1, ponemos una coma y pasamos al texto 2. Bueno, seguido del texto 2, vamos que va a ser dependencia. Volvemos a abrir lo que es la fórmula izquierda y lo que es el paréntesis para empezar esa fórmula. Entonces elegimos lo que es el texto 2, que será ventas, lo que es la coma y el número de caracteres que queremos que empiece a contar, que son 2, o sea, los primeros dos caracteres. Y cerramos la fórmula y ponemos una coma y vamos por el texto 3, como aquí lo vemos. Y ahora vamos a lo que es número de cobro, que queremos los dos últimos.
pero no vamos a usar lo que es izquierda, sino derecha, porque queremos que empiece a contar desde la derecha dos dígitos, o sea, 1 y 2, que es 0, 1. Iniciamos derecha, como aquí vemos nos da, devuelve número especificado de caracteres al principio desde una cadena de texto. Igual que izquierda, pero con derecha. Entonces abrimos la fórmula, seleccionamos ahora sí el texto y ponemos la coma y el 2 que significa que nos dará los dos primeros dígitos empezando de la derecha. Cerramos lo que es derecha y nos manda por lo que es el texto 3. Si pongo el coma, iniciamos con un texto 4, pero nosotros queremos 3, así que no ponemos la coma. Y como estamos en la fórmula concatenar, simplemente cerramos la fórmula con otro paréntesis. Como vemos, ya está cerrada la fórmula, presionamos enter y tenemos lo que es ya concatenado el texto que nosotros queríamos, o sea, los dos primeros dígitos, caracteres, que es SE, empezando desde la izquierda, luego el del texto 2, que es VE, de ventas, y los dos últimos, que es 01. Bueno, esto lo hacemos un poco más grande y jalamos la fórmula en todas las en toda la columna. Ahí está. Y como vemos, tenemos el código terminado. Bueno, pues ya que tenemos lo que es el código, dice al final de los datos copiados, se agregará una nueva hoja a este libro nombrada como cálculos y en ella copiar las columnas como. Bueno, iniciamos la hoja, le ponemos como cálculos, bueno, cálculos, y bueno, dice que copiar las columnas nombre, apellido, fecha, ingreso de importe de la hoja viáticos. Regresamos a viáticos y copiamos lo que es nombre, apellido, fecha de ingreso e importe de la hoja. Ok, entonces copiamos nombre y apellido, todo entero, lo copiamos, vamos a cálculos, lo pegamos y regresamos a viáticos. Copiamos la columna fecha de ingreso, lo copiamos, con control V, lo pegamos, lo ajustamos y ya está. Después importe de la hoja de viáticos, copiamos importe, copiar. Como vemos, importe tiene una fórmula, pues normalmente lo copiamos y para pegarlo sin la fórmula damos secundario y si lo pego me copia la fórmula y todo sale en cero, valores, todo eso. Nos vamos a lo que es pegado especial y aquí en pegar valor me dice formato de valores y origen, entonces eso significa que nos copia solo el texto que copiamos, respetando su formato, y nos pega exitosamente lo que es lo mismo. De los datos copiados en una columna rotulada como días de licencia extra se deben calcular. Ok, empezamos con días de licencia extra. Está aquí calcularemos los días de licencia que tiene para usufructuar los empleados, que son todos estos. Para esto debemos tener en cuenta que por cada 4 años trabajados se genera un día adicional. O sea, que por cada 4 años que trabajan
de empleados se genera lo que es un día adicional y tomaremos como referencia para calcular los días de trabajo desde la fecha actual y la fecha de ingreso. Ok, pues bueno, pues de los datos copiados, como hemos dicho, pues tenemos que ahora sí que tomando referencia de la fecha de ingreso, que obviamente pues como aquí dice cada 4 años se genera un día de licencia extra. Para saber, para calcular cuántos días se generan por trabajador empleado, pues hacemos una fórmula calculando lo que es ahora sí que los días del año, porque no esto se maneja en días, o sea en 365 días y no en un año como tal. Y pues para ello usamos primero lo que es una fórmula de que nos permite eliminar, por así decirlo, los residuos de un número. Por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, 2.4, pues la fórmula nos da solamente el 2. Si tenemos 2.6, que en teoría debería subir a 3, nos los regresa a 2, que son números enteros. La misma fórmula lo dice, que es entero. Aquí dice entero. Redondea un número hasta el número inferior más próximo. O sea que aunque sea 2.6, nos devolverá a 2 y no a 3. Bueno, explicado esto, tenemos entero, abrimos lo que es la fórmula con el paréntesis y pues ponemos la fecha de hoy. No podemos poner pues 23 01 2007 porque esa fecha se quedaría solamente para, vaya la redundancia, para esa fecha. Lo que nosotros pondremos es una fórmula que se llama hoy. Abrimos paréntesis y lo cerramos. Y volvemos a la fórmula entero. Y bueno, pues ya cerrando la fórmula hoy, volvemos a lo que es a entero. Ahora sí podemos proseguir a lo que es una división, ya que nosotros dividimos lo que es la fecha de ingreso y la fecha actual, porque con la fórmula hoy se actualiza esa información, que es la fecha en la que se abre lo que es documento, bueno, en la que está la computadora programada. Y bueno, pues a esta fecha que es actualizada, por así decirlo, le restaremos la fecha de ingreso, que es cuando entró el trabajador. Le, le restamos la fecha, esta, y cerramos paréntesis. Bueno, si cerramos paréntesis se cierra lo que es la fórmula entero, entonces abrimos otro paréntesis para que se abra la fórmula hoy y cerramos el paréntesis y nos regrese a lo que es entero, porque todavía no acabamos la fórmula. Entonces después de esto, ahora sí que podemos hacer lo que es la división. Y bueno, ya de la fórmula dividiríamos un año. No pondríamos uno porque pues sería un día. Sería el año, que son los 365 días. 365 días es un año. Ahora que si ponemos
que si este mismo número lo dividimos entre 4 años, no pondríamos los 4 años en días, sino que solo en 4, porque 365 forma lo que es 1. Y bueno, ya que tenemos la fórmula, que sería esta, de la fecha actual menos la fecha de ingreso, entre los 365, que es de 4 años, porque cada 4 años se genera un día adicional. Entonces cerramos así lo que es la fórmula entera. Como vemos aquí, si la cerramos, ya nos queda. Pulsamos enter. Y como vemos, pues nos da como resultado 4. Esto mismo lo arrastramos. Y nos da lo que genera cada empleado. O sea que, por ejemplo, si aquí da, no sé, 2.67, como he dicho antes, se baja lo que es un día, porque todavía no se cumple 4 años más para que genere otro día. No sé si me explico más o menos por ahí. Así que, bueno, tenemos lo que es el siguiente punto. Y dice al final de la tabla, en una columna rotulada como aporte se debe calcular el descuento que se debe realizar sobre el importe. O sea, lo que es el descuento que se debe realizar sobre el importe, en base al porcentaje definido para los aportes personales, o sea, el 6%, y otra columna rotulada como líquido. Ok, bueno, empecemos con aportes. Aquí es aportes, lo marcamos. Y dice que es el 6% en base del importe. O sea que los aportes es el 6% de esto. Fácilmente abrimos la fórmula y escribimos, seleccionamos la celda que es importe, y esta misma cantidad, como queremos el 6%, simplemente esto lo multiplicamos por el 6%. Como vemos, el 6% de 520 es 31.20. Si yo pongo 100%, pues obviamente me saca el mismo resultado. Simplemente es como multiplicar por 1, nos daría el mismo resultado. Nosotros queremos el 6%. Y tenemos esto. Ahora esto lo jalamos y tenemos los aportes. Bueno, esto lo dejamos así. Y dice, y en otra columna rotulada como líquido, a este mismo le ponemos bordes y nos pide que se debe calcular el valor líquido a percibir por cada empleado. O sea que en base del importe, definiendo los aportes personal, que es el 6%. Bueno, pues dice aquí que va en base de lo que es el importe y los aportes. En pocas palabras, lo que es el líquido, terminaríamos restando el aporte a los importes. Bueno, para ello se utiliza una fórmula de resta. Y bueno, hacemos la fórmula igual y hacemos la resta, que es la celda de importe menos la de aportes, y presionamos enter. La misma fórmula
fórmula la arrastramos en todas las celdas y lo tenemos. Tenemos lo que es líquido. Dice aplicar formato de celda numérico con 2 posiciones decimales y separador de miles a las 2 últimas columnas adicionadas. Bueno, dice que a las 2 columnas últimas que añadimos hay que añadirle lo que es el formato de numérico con posición decimal y separador de miles a las 2 últimas columnas seleccionadas. Aplicar borde simple a los datos de la tabla y doble a los rótulos de las columnas. Bueno, como vemos aquí ya vamos a formato de celda. Como vemos aquí ya está aplicado. Vamos a moneda. Como vemos aquí ya están las posiciones decimales y ya está el símbolo. Bueno, aquí no, perdón. Ya está ahora sí la que es el símbolo. Aceptar. Y pues ya está hecho lo que es esto separado en miles y con decimales. Y bueno, dice que le apliquemos borde simple a los datos de la tabla y doble a los rótulos de las columnas. Vale. Bueno, como le he puesto borde, lo que es el borde simple, a todos lo seleccionamos y marcamos aquí lo que es el borde. Perdón. Todos los bordes y ya nos da lo que es borde de cada celda y nos dice que a estas columnas le ponemos doble borde. Y aplicar sobre los rótulos de las columnas. Ok. Bueno, pues como vemos aquí ya está esto. Y ahora sí, pues guardo. A ver cómo. Lo tengo en básico. Y le ponemos cálculo y lo guardamos. Y bueno, así concluye el ejercicio práctico 4.